vamos a abrir paso al público para que hagan comentarios y preguntas a los y las invitadas, pero antes de eso queremos dar la bienvenida a los compañeros de Tejido de Comunicación ASIN y de Asoquimbo que ya están en el auditorio y que participarán en la tarde de mañana en el diálogo de retos comunicativos del actual contexto colombiano. Entonces, para las participaciones van levantando la mano, los compañeros nos van a responder y pedimos por favor que sean mesurados con la participación. Tenemos un auditorio amplio, ¿sí? El tiempo casi siempre nos interrumpe, entonces la idea es que podamos ser concisos con las preguntas para que todos podamos participar. Bueno, felicitar en primera instancia a la facultad por esta importantísima charla que han tenido respecto a la disidencia. En segunda instancia, pedir garantías para la disidencia, para quienes disentimos. Ahí me parece que tiene sentido y tiene validez que entendamos que existen unos consensos coactivos que han sido aplicados en Occidente desde siempre. La sociedad occidental y cristiana, con su proyecto ecuménico, ha venido buscando precisamente el consenso. No es un problemita de ahora ni está estatuido a partir de la utilización del periodismo que es tan reciente. Pero paralelamente con la búsqueda de esos consensos coactivos está la otra parte que es la caridad. Démosle madera y después les damos humanidad. Evangelicemos, cruzadas, conquista, colonia, y después les damos caridad. Luego se habrá de llamar unidimensionalidad en los términos de la Escuela de Frankfurt, en los términos de Marcuse, que hay que llamar pensamiento único, como recogiendo Schopenhauer lo planteó de nuevo Ramonet. Y entonces el disentimiento o el disentir se presenta en un proyecto. La pregunta en cuestión: ¿qué pasa con las disidencias tácticas? ¿Con el disentimiento táctico, como lo llamara el maestro Antonio García? ¿Acaso el MRL en Colombia, el nuevo liberalismo y todas estas proyecciones políticas que buscaron cooptar la rebeldía, la relación de confrontación que las masas populares tenían para luego incrustarlas de nuevo en las mismas prisiones de poder, no son eso disidencia táctica? ¿De qué manera podemos estar prevenidos de las disidencias tácticas? ¿De qué manera podemos estar prevenidos de que el príncipe Tomás de Lampedusa siga teniendo razón? Cambiemos algo para que todo siga igual. La palabra totalitarismo es de cuña liberal, por supuesto. Nosotros queremos un país auténticamente liberal que permita unas disidencias. Por favor, usted me hace el favor y diga algo en contra para que quede en la foto y sepa que aquí tenemos contradictores. Es una pregunta que se puede ampliar. ¿Hasta dónde es factible la disidencia que sea auténticamente disidencia y no una disidencia táctica para garantizar, para ganar en el filo de la oportunidad, para izquierda o derecha, oportunidades de manejo de aquello que de otra manera no lo alcanzaríamos? A mí me parece entonces que disentir para alcanzar el poder y estar con ellos es muy distinto de una posibilidad de querer transformar el mundo. Disentir desde las redes, qué bonita esa democracia de internet, con eso se sustituyen las movilizaciones populares, con la salida al balcón. Si todo el mundo tiene derecho a decir, y lo estamos viendo en el debate del mal gusto que se ha planteado ahorita, de llamar idiotas, de llamar imbéciles a quienes optan por el voto en blanco, por los trabajos de anulación del proceso electoral, o simplemente por esas inmensas mayorías, que no todos somos idiotas, de abstencionistas. Si desde ya los estamos llamando idiotas, ineptos, incapaces, y no entendemos que gracias de pragmatismos cínicos y mediatistas para fortalecer las empresitas electorales, a mí me parece que el concepto de disidencia hay que profundizarlo. Tiene sentido y tiene validez en tanto prevengamos la posibilidad de las disidencias tácticas. Gracias. Vamos a una y una.
O sea, pregunta y respuesta. Y para la siguiente pregunta, entonces, como veo que el auditorio es amplio, entonces vamos a hacer como el orden, así para que no se quede nadie sin pregunta. Entonces, queda abierta a la réplica sobre la pregunta del profesor Carrillo. Desde luego que yo coincido, pues no vi toda la parte que tenía un compromiso, pero necesitaríamos mucho tiempo para hablar. El tema es muy de fondo, el tema de disenso-consenso, de acuerdo con eso. Incluso porque todo disenso aspira a convertirse en un nuevo consenso. Cuando uno estudia filosóficamente ese problema es eso. Por eso sí, es un juego de hegemonía contra hegemonía. Por eso yo ahorita estaba tratando de insistir en que el reto nuestro es la pluralidad, la pluralización. Porque si nos mantenemos en esta dicotomía, sigue siendo un juego de hegemonía contra hegemonía. Digamos, el ideal es que estemos en un entorno verdaderamente pluralista. Y desde luego, en toda la filosofía hay unos grandísimos debates de disenso sin fin, pluralismo sin fin. ¿Cuál es el límite del pluralismo? Por ejemplo, si en cualquier país que está pasando eso, la mujer que se casó con alguien de otra religión y la tienen presa y la van a matar y la van a azotar antes de matarla porque se casó con uno de otra religión, bien, que porque es un elemento cultural, porque esa cultura lo exige así, ahí el pluralismo no puede ser tolerante, o sea, no hay un pluralismo sin fin tampoco, o sea, mucho que hablar de eso, pero el reto yo creo que es más cómo construimos sociedades pluralistas. Y sí, señor, hoy puede ser en redes, yo discrepo de usted, tenemos que montarnos en las redes, no es lo único, es que, mire, la otra invitación es romper la dicotomía entre mundo online y offline. Hay un solo mundo. Hoy tenemos más chances. Antes la Constitución decía, todo el mundo tiene derecho a fundar un periódico, sí, y a ver más de la platica. Pues todos teníamos el derecho, pero yo sí puedo hacer un blog, y si tengo muchos seguidores, o si mis tweets tienen muchos seguidores, magnífico, y si sé manejar el algoritmo, perfecto, empiezo a crecer como fenómeno. Miren, lo del 15M, con un programa de computador se mira cuáles son los grandes nodos difusores del movimiento del 15M, y claro, había grandes medios de comunicación, pero había un Pedro Varela, Perico de los Palotes, que era un NN, que tenía una cualidad desde la mirada de las redes y los nodos. Tenía muchos seguidores, punto. Y promovió, solo con que lo siguieran, lo retuitearan, promovió sin querer o queriéndolo el 15M. Entonces hay otras formas ya, esas son las que yo creo pues que tenemos que seguir profundizando, nosotros desde la academia y los jóvenes como acción, bueno, y nosotros también, o sea, a tuitear y a retuitear y a hacer nexos y a voltear todo eso. La movilización en el momento en que se destituye al alcalde de la pretendida destitución, del golpe. La movilización fue en redes sociales, a la plaza. Esa fue la única frase, a la plaza. A mí me parece muy importante lo que menciona aquí como usted, porque creo que sí es importante poner las cosas llamar las cosas por su nombre, y no hay que tenerle miedo tampoco a eso por sonar fuertes o por sonar poco atractivos. Hay un disenso formal y eso es cierto, y que dentro de esta sociedad que existe, la que vivimos, liberal, sí, o sea, hay un disenso formal de un discursito de sí, ya te puse también en mi artículo y también, sí, tranquilo. Pero que no, digamos que eso era lo que yo quería decir, y es que disentir pasa por trastocar cosas y va a generar dolores y va a generar molestias y va a generar reacciones. O sea, cuando uno habla de ser diferente, uno también está pensando en que lo que va a hacer y va a ser una brecha, y hacer brecha y meterse ahí y decir eso, pues al que no le conviene, pues no le va a gustar. Entonces sí, creo que hay que pensarlo más en profundidad, y que no significa
significa estar de acuerdo con todos o simplemente no estamos de acuerdo todos y bueno, todo es felicidad, salgamos de aquí y cojámonos de la mano, porque esa es la complejidad de negociar, por ejemplo, las condiciones de la guerra que están negociando ahorita. O sea, la complejidad es esa, y es que aquí no vamos a llegar a, o sea, son cosas mínimas que nos permiten algo más allá. Ahí no está la paz, evidentemente, en La Habana no está la paz va a estar después de que se solucionen las condiciones de vida de la gente, o sea, obviamente. Entonces creo que también ese debate va para largo, y que sí hay que dejar como el asunto de la formalidad, que es muy perjudicial muchas veces, y pensarlo también como en lo profundo. A propósito de su pregunta, de disensos para terminar en el poder, digamos, como parte del decorado de la democracia, y sienta para decir que somos democráticos, verdaderamente democráticos. Yo, a propósito de eso, quiero hacer referencia a algo que ha pasado en Colombia y sigue pasando hasta el día de hoy. Aquí hubo un partido político que se llamó la UP, disenso, claro. Y cuando fueron poder, cuando lograron ser opción, ese disenso, con alcaldías, con congresistas, los mataron. El disenso se mantuvo. No, hagan política, pero ojo, cuidado, llegan a ser poder, porque no. Y es el mismo caso con el alcalde Gustavo Petro. Izquierda, aquí hay, miren, aquí llegó un exguerrillero, se cumplió la Constitución del 91. Llegó la alcaldía de Bogotá, y ¿qué hicieron? El disenso aquí no se empodera, el disenso se tiene como parte, y coincido con usted, de lo que yo llamo el decorado de la democracia. Yo quería hacer una pregunta a ti, profe, ya que insistes en la necesidad de reivindicar el pluralismo, ¿sí? Quiero saber desde tu perspectiva de qué manera puede construirse, modificarse y generarse espacios en donde el tejido comunicativo de esos pluralismos logren, digamos, ser visibilizados, ¿sí? Es que lo que yo creo es que necesitamos pensar y actuar una cultura pluralista. Y todo empieza incluso desde nuestra casa, desde nuestra facultad, desde tantos silencios que hay en los ámbitos en los que nosotros nos movemos, porque es que la persona que disiente es una persona conflictiva. O sea, la palabra disenso, la palabra desacuerdo es negativa. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad. Es más, el conflicto es expresión de que existe democracia y pluralismo, porque ahí donde hay diferencias es donde hay conflicto. Conflicto no armado, es que también esa palabra nos la robaron. Pues, sí, el conflicto es constitutivo de la democracia. ¿Por qué? Donde todos pensamos igual, pues no hay conflicto, ni siquiera hay que votar, nos miramos y ya sabemos qué pensamos. Pero cuando hay conflicto es porque realmente vive la diferencia. Y ese es el argumento que en el fondo no hemos aceptado. Entonces, eso nos lleva a decir, sí, qué maravilla la Constitución del 91, pero llegó Petro y la mala prensa, porque fue sistemática. La mala prensa, la gran prensa, que de grande no tiene nada, fue construir esa imagen negativa de Petro. Y después revolvieron todo, lo del proceso de las basuras, con la opinión negativa sobre él, que había sido una profecía autoconstruida por parte de ellos. Entonces, el tema, sí, es absurdo, es totalmente incoherente, pero la gente está metida en esa lógica, en esa ilógica, y no se da cuenta. Y no se da cuenta porque realmente en el fondo no tenemos un espíritu pluralista. Es una cuestión que yo no le puedo dar, digamos, una fórmula. Es empezar a entender qué es el pluralismo. Empezar a mirarnos en nuestras propias actitudes, porque nosotros mismos rechazamos a otros por diferencias. Porque uno puede aceptar unas diferencias que hoy son más aceptables. LGTBI no me los toca. Ojo, no están protegidos. Pero veo otra diferencia que no se ha visibilizado de alguna manera y yo puedo ser intolerante completamente frente a eso. Entonces,
es como plantearnos nosotros seriamente el tema del pluralismo. De ese lado del auditorio, dos intervenciones. Es Juan Sebastián, profesor Rosa. De este lado, profesora Rosa. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a sacar dos y en la otra ronda otros dos de acá. ¿Listo? Entonces, la profesora Rosa y acá, y para la otra ronda los de allá atrás. Primero los estudiantes y después los Entonces, hagámoslo entonces de atrás para adelante. Bueno, entonces Camilo, ¿quién más? De estudiantes. Vamos a dar parte de ese lado de los estudiantes. El estudiante de allá. Bueno, acá. Allí una intervención y otra más de acá. ¿No hay más? Sí, ya. Listo, entonces volvemos acá. Bueno, y Sebastián, entonces empezamos. Aquí di la palabra a dos personas. ¿Cuáles fueron? Sebastián. Bueno, buenos días o tardes, ya no sé ni qué hora es. ¿Días todavía? Bueno, buenos días. Bueno, creo que dentro de todo este diálogo que se vio en este momento, se respondieron muchísimas preguntas del conflicto político, social, económico, cultural y todas las demás maricaditas que le quieran agregar al conflicto del periodismo en Colombia. ¿Sí? Y mucha gente, ahí sí todo el mundo dijo, uy, dijo maricaditas, parceros, sí. Hay que hablar las cosas como son. Yo quisiera rescatar una de las cosas que dijo la profe, y es que ella dijo que dentro de la cultura colombiana existe un narcisismo, porque todos nosotros somos individualistas, y no pensamos en una colectividad y no somos pluralistas. Eso es uno de los talones de Aquiles del periodismo. Por eso quisiera, dentro de este diálogo, quisiera dar una felicitación a cada uno de ustedes, porque dentro de su posición, cada uno de ustedes hace un periodismo desde su posición, y es un periodismo diferente que da a lo alternativo. Quisiera quitarme el sombrero, porque desde hace muchísimos años llevo siguiéndolo, a Holman Morris. Quisiera quitarme el sombrero. Hace poco que vino Juan Pablo Morris a la Semana de la Comunicación del año pasado, tuve el placer de sentarme a dialogar con él y tomarme un tinto con él en el Ducuara. Entonces, quisiera pues quitarme el sombrero a Holman y pues darle la felicitación, porque hermano, usted ha estado en la boca de muchos de los políticos de Colombia. Por ejemplo, me le quito el sombrero en el sentido de que Uribe dedicó parte de su discurso político para decirle a usted que era un guerrillero y que Canal Capital era parte del movimiento armado en Colombia. Sin embargo, es ahí donde mi pregunta radica para ustedes, y es esa degradación hacia el periodista, porque como bien un gran político de motosierra dijo alguna vez, es que en Colombia cualquier persona puede ejercer el periodismo, y es que en Colombia el periodismo no es una profesión, sino es un oficio. Entonces mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué noción tienen ustedes respecto a esa degradación del periodista, como que cualquier persona puede ejercer, o que si es necesario estudiarlo? Primero una observación. La degradación no fue contra el periodista. La degradación fue contra la diferencia. Fue contra la democracia. Fue contra el pensamiento diferente en este país. Uno es una anécdota. Yo fui una anécdota más. Un día fue el periodista, el otro día fue el defensor de derechos humanos, al otro día los hijos de las madres de Soacha, al otro día fue los líderes campesinos, al otro día el contradictor político. Todos fuimos tratados como terroristas por pensar diferente. Nuestro único pecado era pensar diferente. Bien lo decía Ana María, el que no está conmigo está contra mí. Y eso lo vivimos 8 años. Y buena parte de ustedes, queridos jóvenes, en esos 8 años tendrían 13, 14, fueron
digamos, los envolvieron en esa forma de pensar terrible, que erosiona las bases de cualquier democracia que se llame decente en el mundo. Simplemente para terminar, y eso puede volver a reeditarse, eso puede volver a pasar, todo depende de ustedes. Buenos días. Primero agradecerles a los invitados por asistir al evento, por participar y dar la ilustre conferencia. Pues no los voy a llenar de halagos y eso porque dijeron que fuera breve y que hiciera la pregunta. Mi pregunta gira en torno al tema de la libertad de expresión. ¿Y por qué la libertad de expresión cuando hablamos de periodismo disidente? Porque nos damos cuenta de que periodismo disidente, en este caso la disidencia tiene una ambivalencia. Disidencia, hace poco fueron en Venezuela NTN 24, esto RCN y ese tipo de cosas. Disidencia en Cuba es Giovanni Sánchez. Entonces, mi pregunta para ustedes va en el sentido de que ustedes, si tuvieran la potestad de definir ese término de libertad de expresión, ¿qué límites le pondrían? Porque la libertad de expresión se puede tomar desde un sentido vacío, es decir, libertad es hacer lo que yo quiera que diga sin asumir consecuencias ni nada. Y en ningún momento el asumir esas consecuencias implica la censura también en ese tipo de cosas, que vendría también a atentarse contra la libertad de expresión. Entonces mi pregunta va en esa. O sea, ¿ustedes qué piensan del debate actualmente en libertad de expresión? O sea, la libertad de expresión con intereses particulares o intereses colectivos, o cómo esa libertad de expresión, cómo crear una libertad de expresión. Verás, una libertad de expresión que se haga responsable de lo que se diga, de las consecuencias que puede llegar a tener eso. No sería más. Muchas gracias. No, antes de que respondan a la pregunta, vamos a cambiar la metodología de la participación porque hay muchas personas. Mientras los invitados responden, los que tengan preguntas las hacen en un papelito, las pasan y las leemos. Es que hay mucha gente y bueno. ¿Qué tal? Propongo, si ellos, para que no estemos más de tiempo, hacen verbalmente de manera breve las preguntas, las juntamos todas. Listo, bueno. Entonces, que contesten esta y luego seguimos con el bloque de allá que sé que se falta. Pero entonces les encargo, vamos a pasar por bloques de a dos. No es que no vayan a participar, ¿sí? O sea, en esta se tomaron dos nomás, pero no es que ya los demás no vayan a participar. Entonces, pasamos a entrar a la respuesta a la pregunta del compañero. Pensé que me iba a librar de la respuesta. A ver, no, es una pregunta súper difícil, pero uno pensaría que hoy que hay tantos agentes que pueden ser emisores, se nos complica la vida en términos de libertad de expresión. Pero yo quiero devolverme un tris más atrás y es, yo he hecho unas críticas en el sentido de que la libertad de expresión imperante o el concepto imperante se refería más a los actores de la información, que acabó identificándose más como libertad de empresa periodística que de libertad de expresión, porque la libertad de expresión es de todos nosotros, los ciudadanos. Lo mismo que el derecho de la comunicación es de todos nosotros, los ciudadanos. ¿Qué tenemos ahora? Las herramientas para poder expresarnos ahora nosotros de manera directa. Esto vuelve más complejo el panorama. Ya en términos de extralimitaciones, por ejemplo, no vamos solo a los contenidos de los medios que eran los conocidos, sino que puede haber difamaciones en la red. Puede haber unos delitos de injuria y calumnia en la red. No tiene que ser en la columna de opinión tal, como le pasó a Alfredo Molano o a Claudia López, sino que eso ya está diseminado. En ese sentido es que yo pienso que realmente uno no podría utilizar, por ejemplo, la libertad de las redes sociales para injuriar y calumniar a otra persona. En eso tiene que haber una reformulación, pero me da un poco miedo porque acuérdate de una cosa, ¿quién ha sido en esta era de monopolio de los medios uno de los
grandes defensores de la libertad de expresión, que en realidad entre paréntesis podríamos poner libertad de prensa, Rupert Murdoch, el magnate de los medios en la Commonwealth, o sea, Australia, Canadá, Gran Bretaña, etc. Entonces, ahí es donde suena sospechoso. ¿De qué concepto veníamos? Te invito a revisarlo. Y número dos, indudablemente creo que hay nuevas facetas del problema que hay que revisar en el entorno de las redes. Porque no se puede hacer un uso, pues un abuso, digamos, de la libertad de comunicar para acabar con la dignidad. Creo que los problemas van a ser los mismos, dignidad, imagen de la persona, que deben ser preservados de alguna manera. Aló. Bueno, buenos días. Yo sí no quiero como elogiar, sino la verdad me alegra mucho que la Agencia de los Pueblos Colombia Informa esté acá. ¿Por qué? Hace 3 años yo tuve la oportunidad de estar allí cuando estaba en construcción, tuve la oportunidad de ir a Bogotá cuando estaban diciendo, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras fuentes? ¿Cómo vamos a hacer esta editorial? ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Vamos a existir todavía? ¿Cómo vamos a hacer para financiarnos? Y ese es el temor, ¿no?, de estas propuestas. Y no sé, pero acá en Ibagué creo que no tienen reporteros. No, no sé, pues en esa época pues no había ahí, como que estaba en el momento, bueno, vamos a lanzarnos a otras ciudades, queremos llevar reporteros a otras. Y una de las cosas que más me llamó la atención de cuando estuve en Bogotá, de esa construcción de agencia, fue que no eran periodistas, no eran estudiantes de periodismo, eran la profesora de inglés de Pasto, era el abogado, era los ingenieros, los de áreas de la salud, los que querían estar ahí en esa agencia, querían entrevistar, querían escribir, querían publicar. Y entonces tiene que ver de pronto un poco, bueno, entonces cualquiera hace periodismo. No sé si todavía la agencia lo maneja así, no sé, sí, ya hace bastante tiempo no, pero todavía lo manejan de esta manera. ¿Y cómo ven ustedes que otras áreas, otros profesionales estén haciendo también periodismo? Hola. A mí, ay, qué alegría. Ay, qué alegría que haya gente que aquí, que haya estado en el proyecto desde el principio, porque igual es un proyecto, eso, o sea, también del movimiento social, o sea, fue de aquí, salió de estudiantes, bueno, en fin, activistas. Sí, seguimos haciéndolo así, pero también con una gran diferencia, y es que nos formamos colectivamente en nuestro espacio. Tenemos un equipo editor nacional por el que pasan pues algunas notas, pero aparte tenemos corresponsalías en las ciudades que tienen sus colectivos de comunicación y que allí tienen su espacio de formación. O sea, nosotros sí seguimos con y es una apuesta de nuestra agencia, o sea, no es inocente. Nosotros queremos que sea así, que sean muchos distintos y no los profesionales de la comunicación haciendo comunicación de los pueblos. También tenemos algunas personas con experiencia en ese sentido, estudiantes de comunicación y de periodismo, han llegado periodistas, ha llegado un apoyo muy importante a nuestro espacio, que yo lo mencionaba ahora, es la experiencia de los compañeros del periódico Marcha de Argentina, que son, aparte de ser pues como un ejemplo para lo que la agencia quiere hacer, están apoyándonos incluso dentro de nuestro equipo editor nacional. Y pues eso, una alegría muy grande, y la invitación está abierta. Efectivamente, los corresponsales de nuestra agencia son cualquiera que quiera hacerlo en cualquier ciudad y en cualquier momento, y está abierta la invitación para que lleguemos al proyecto, para que consolidemos colectivos de comunicación en las universidades, en los barrios, en los sindicatos, en las calles, y que logremos hacer esa comunicación desde los pueblos. Por eso nos llamamos así, no queremos ponernos un nombre accesorio como lo han dicho todo el tiempo, nombrar las cosas como debe ser. No es un nombre accesorio, somos de los pueblos, y los pueblos no son solamente comunicadores, periodistas
tengo un par de preguntas y van dirigidas para... muy buenos días, tengo un par de preguntas dirigidas para Ana María y para Holman. Y es, ¿qué tanto se puede impactar al pueblo, a la gente del común a través del periodismo disidente? O sea, ¿cómo se mide ese impacto en términos de la aceptación y pues cómo recibe la gente este tipo de material? Y la otra es que si todos estos movimientos que se han generado, el movimiento agrario y todos estos movimientos que últimamente han tomado mucha fuerza, si es necesario canalizarlos de algún modo, o sea, agruparlos a todos y hacer como un solo movimiento, si eso es factible o si se puede hacer o qué se puede generar con esto. Muchas gracias, de todas maneras. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo se puede medir? Bueno, una de las grandes satisfacciones para mí en mi vida, Contravía me ha traído grandes problemas, pero también, y más, grandes satisfacciones. Creo que Contravía fue inspirador, ha sido y sigue siendo inspirador de una nueva corriente de periodistas jóvenes en este país. Digamos, para mí no puede haber mejor reconocimiento, mejor premio que viajar a diferentes rincones de este país y encontrar periodistas que dicen, no, yo quiero ir en Contravía. Dos, hay otro elemento gratificante, digamos, en el caso de Contravía, donde se ven, digamos, los resultados. Contravía, de lejos, se convirtió en la memoria, y eso tiene que ver con el periodismo disidente. Cuando los relatos de historia caen en el unanimismo, lo disidente, la memoria disidente, se convierte en una piedra preciosa. Contravía, de lejos, se convirtió en la memoria audiovisual de las víctimas de las regiones más olvidadas durante 10 años, durante una década en este país. Relatos que no se encuentran en otros sitios. Y ese es otro valor agregado que tiene Contravía o el periodismo disidente. El periodismo disidente está en el relato, en lo que los otros no quieren contar, lo que los otros no quieren ver, pero que está pasando y que resulta terriblemente inconveniente para los relatos hegemónicos y de poder. Yo creo que eso. Y en cuanto a cómo agruparlos, si los agrupamos los matamos. Volvemos al tema de respetar las diferencias. El movimiento agrario tiene sus particularidades, el movimiento del Catatumbo tiene sus particularidades, pero sí, digamos, de frente a una agenda política hay puntos de consenso, pero hay que respetar sus especificidades. Buenos días, mi pregunta es ¿cuáles son los elementos que se deben tener para la formación de un periodista disidente y cómo se puede realizar desde la universidad pública? ¿Repites la pregunta? La pregunta, pues creo que también va, o la quiero dirigir también un poco como para Ana María, y es ¿cuáles son los elementos que se deben tener para la formación de un periodista disidente y cómo se puede realizar desde la universidad pública? Ahorita decía la profe Ana María que hay que eliminar del diálogo en la figura del enemigo, ¿sí? Hay que hacer del enemigo feo y lo feo un enemigo. Entonces yo creo que uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que desde el entorno universitario se empiece a pensar en plataformas que permitan la construcción, la modificación, la revitalización del tejido comunicativo.
Yo como, no sé, yo soy estudiante y tengo como imagen periodística lo que se hace, por ejemplo, hoy en día en Canal Capital, o lo que se hace en emisoras comunitarias, ¿sí? Yo creo que el problema pasa más por esa inquietud propia del estudiante y en cierta medida y en gran parte, mejor, también por los currículos de los programas. La manera en que nos están formando nosotros los periodistas en los programas de comunicación social en el país, ¿sí? Este espacio justamente está diseñado para también empezar a pensarnos esas cosas, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar un periodista, por ejemplo, de la Universidad de Tolima? ¿Qué diferencia tiene un periodista de la Universidad de Tolima con otro periodista? ¿Sí? ¿Les interesa a los programas de comunicación social del país un periodista disidente? Es una pregunta que podemos empezar a hacernos. O sea, ¿qué le interesa a las universidades públicas y privadas de este país? Continuar el modelo y ofertar periodistas que lleguen a medios de comunicación tradicionales, o fomentar la creación de nuevos espacios, de nuevas plataformas comunicativas disidentes. Para complementar lo que dice Sebastián, yo creo que lo primero es no anunciarse como periodista disidente, o sea, por ahí pues fue de uno, listo. Lo otro es, yo pienso que sí hay algo en el currículum nuestro que debe estar fallando, porque le estamos apostando más a la parte técnica de la formación y se ha perdido mucho la formación humanista. Yo creo que en esto sí, filosofía política, formación en pensamiento político, aquí como con su buen juicio que la caracteriza Milena, dice formación en pensamiento crítico, suscribo. Sí, porque son maneras de tener un buen mapa para la realidad. Lo demás se resuelve a partir de prácticas, pero digamos, retar el pensamiento es lo que la universidad debe hacer, y creo que no está haciendo. Los cursos se han vuelto deslavados, yo no sé, yo estoy hablando pues de la universidad privada. Para empezar, no creo que haya algo diferente que deba hacerse en la pública o en la privada. El conocimiento, las universidades se llaman universidades porque supuestamente van al universalismo, a universalizar el conocimiento. Entonces no haría énfasis. Claro que puede haber más restricciones en un ámbito o más libertades en otro para hacerlo. Pero yo, por ejemplo, en el tema del periodismo público, o sea, hubo alguna vez un colega de la Universidad de Antioquia, cuyo nombre no voy a decir, que dijo: ¿y cómo está haciendo usted periodismo público desde la Universidad Bolivariana? Como si lo público fuera de ellos y no de nosotros, que era universidad privada. Por supuesto que tampoco respondí esa pregunta. Pero creo que es más la formación humanista. Porque si nosotros entendemos más el tema del pluralismo, el tema de qué es la vida común, que la nombramos muy fácil, pero que es un asunto muy complejo, lo demás puede tener salidas muy creativas. Pero si no entendemos la parte dura de la formulación, estamos graves. Entonces yo creo, no sé cómo tienen ustedes aquí el currículum, yo fui la evaluadora, par evaluadora cuando estaban haciendo el programa, pero no sé si han hecho reformas y demás. No me acuerdo qué fue lo que evalué, francamente, pero es un problema de memoria tenaz, Alzheimer juvenil. Pero sí creo que el tema es pensamiento, filosofía política, pensamiento específicamente para la disidencia, filosofía política. No, profesora Ana María Miralles, usted vino hace 9 años y se portó como, vino delegada como par evaluadora, pero se portó más como una intelectual que apoya proyectos. Me acuerdo que dijo que la identidad del programa era el enfoque comunicológico y que se le notaba la huella de Martín Barbero, y nos recomendó que quitáramos esa asignatura de psicología social que aún no hemos quitado. Entonces yo lo que quería era reconocer eso, profesora, decirle que gracias a la confianza que usted nos brindó hace 9 años, porque el programa tuvimos que abrirlo 2 veces antes de recibir estudiantes, usted fue la segunda par evaluadora que leyó el programa. Quiero saludar a los compañeros Yurani, Misael y Luis Bernardo, que vienen de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, vienen de Santander, de Quilichao, de Caloto y de Jambaló. Ahora rato mencionó Holman el movimiento social de los municipios del norte del Cauca,
pero yo quiero mencionar, además de la fuerza de ese movimiento social, la capacidad para construir tejido de comunicación, ¿sí? Efectivamente, así se llama una de las líneas de trabajo de ellos, y el de tejido de comunicación. Pero tejido de comunicación lo hemos considerado aquí nosotros también, muy a partir de Gabriel Kaplun, que también nos acompaña, como la posibilidad de producir vínculos y sentidos. Ellos vinieron a la marcha carnaval, ¿sí? Y de paso a acompañarnos mañana a las 2:30. Vamos a arrancar la presencia de ellos aquí mañana con el documental Mientras no se apague el sol, que hizo Romeo Langlois, para que entendamos qué significa la guardia indígena, ¿sí? Para que entendamos qué fue lo que pasó en el Cerro de Berlín y qué nos pasó el fin de semana pasado en la práctica académica con los estudiantes de comunicación. Entonces, para producir sentido hay que también construir comunidad y construir vínculo, ¿sí? Y me parece que esa podría ser también un reto de otra forma de hacer periodismo. No sé si el disidente sea la palabra más adecuada, ¿sí? También por lo que ha dicho el maestro Julio Carrión un poco, ¿no? De esas disidencias tácticas que después se cavan y se acomodan. Entonces, un poco invitar a la mesa a pensar eso, ¿no? A la necesidad que tenemos en Colombia. Algunos lo llaman construir ciudadanía, otros construir comunidad, defender la vida, la cultura, el territorio, como lo llaman en el norte del Cauca, ¿sí? ¿Cómo construimos una comunidad crítica de ciudadanos que en Colombia pues cada día cambia? Ahí está una ciudadanía crítica que en Piedras dijo no a la megaminería, después votó en blanco y nos está sorprendiendo a todos quiénes son, qué comunidad es esa, ¿sí? Cómo construimos ciudadanía a través de esas iniciativas que son locales pero que hoy se volvieron nacionales. Estamos viendo que a la marcha carnaval está llegando gente de todo el país, ¿sí? Entonces es un poco esa invitación a que pensemos eso. Bueno, entonces vamos a otra ronda ¿no? de... Sí, verá que nos invitaron a pensar y eso es lo que tenemos que hacer. Pues al menos dejar apuntado algo, ¿no? Bueno, yo creo que otra de las formas de denominar... Bueno, yo estaría interesada en pensar tu comentario, tu pregunta desde las nuevas lógicas de producción de conocimiento. Y no diría que puede ser manía académica, es porque en red estamos pensando estos fenómenos de inteligencia de enjambre, de inteligencia colectiva, que son saberes que se producen en el entrecruzamiento de los actores que están ahí en la vida cotidiana produciendo cosas y quienes pretendemos hacer academia. Un poco a lo Arturo Escobar en el Pacífico colombiano y en su obra, digamos, Territorios de Diferencia, en donde él plantea la idea es que veníamos de la academia de antes. El mundo lo vamos a cambiar produciendo nuevas teorías e incidiendo en la gente para que cambie. Y esa era la vieja epistemología. Las nuevas epistemologías nos están hablando de co-construcción del conocimiento entre nosotros y esos actores. Nos juntamos y entrecruzamos para producir un nuevo tipo de saber. Lo han llamado saber local, recuperación del saber local, movimiento decolonial, lo que ustedes quieran. Yo quiero verlo ahorita como inteligencia de enjambre en la red, y me parece absolutamente potente. Desde producciones asimétricas, desde diferentes lugares, formas diferentes de pensar lo colectivo. Me resulta apasionante y es mi tesis doctoral. Bueno, entonces, otras día 2, ¿a quién es ese? ¿En ese sector? ¿Nadie? Listo. Entonces, sí, pero pues todos se les están pidiendo al mismo tiempo. No, es difícil, no, habríamos que hacerlo. Vamos, de todas formas todos van a preguntar, ¿sí? No, cuando pregunte aquí no levantamos la mano, vamos a avanzar. Buenos días. Esto es a manera de réplica tardía.
¿cierto? Porque se hablaba hace un rato de cómo el martes se habló de cómo en el conversatorio que tuvimos allá adelante quedó planteado que estábamos hastiados de las imágenes de la violencia, ¿cierto? Y creo que ese tipo de dinámicas a mí me encantan, como la dinámica que sucedió anoche, en la cual hubo un debate riquísimo con la presentación del documental Alma de Mujer, en el cual aparecía a la final el logo de USAID allí como financiador del documental, y lo que acaba de suceder ahorita también me encanta, porque pues siento que hay una tergiversación de lo que sucedió el martes, ¿cierto? En la cual no sucedió eso, ¿cierto? Y creo que en su momento se explicó, en el cual nosotros no dijimos, ¿cierto? Los panelistas que estábamos allí no dijimos que había un hastío por las imágenes del horror y la guerra, porque se explicó en ese momento, en el cual lo que ha pasado es una estatización y una estetización de las imágenes. ¿Y por qué no decirlo? Los medios de comunicación hegemónicos de este país han hecho muy bien su tarea, y lo han hecho completamente, ¿cierto? Y no hay que tenerle miedo a decir, por ejemplo, que la gente está hastiada. La gente está hastiada de cómo estos medios hegemónicos han mostrado la violencia. Y esa tarea está supremamente bien lograda, porque fácilmente en el consenso, ¿cierto? Hablando del consenso, en el consenso social, juvenil, los chicos no quieren saber de esto, porque en los mismos medios han realizado muy bien su papel. Entonces debemos pensarnos, y pongo así como por ejemplo, como no hay miedo por qué decirlo. Recuerdo que en el programa, en esa final del Gran Colombiano, Luzán habla de cómo Uribe es un genio, ¿cierto? Dice que es un genio de lo mediático, y es el tuitero más grande de Colombia, ¿cierto? También Omar Rincón, el analista de medios televisivos de los Andes, tampoco tiene miedo de decir que como Uribe unificó el discurso de nación por medio de pensar en acabar con las FARC. Hay que analizar y decir, sí, los medios de comunicación son geniales para su función. Han utilizado toda esta estetización, ¿cierto? Mostrar una estética de la imagen audiovisual, fija y demás, para vender lo que ellos quieren. Entonces creo que una de las preguntas sería cómo controvertir este hastío de esa forma estética que nos lo han mostrado los medios. Esa sería una de las preguntas, cómo controvertirlo, porque el martes hablamos también de la poetización de la violencia. Cómo controvertir todo esto que nos han vendido todo el tiempo los medios, y que prácticamente nos insensibilizaron. Otra también pregunta sería cómo controvertir la orientación de esos productos en este caso audiovisuales, que son financiados por organismos estatales. ¿Cómo empezar a controvertirlos? O si la pregunta sería no hacerlos, no le dé juego a la apuesta de la financiación, de trabajar con medios y financiación del Estado. No lo hago. Y pues una que debería, pero era para Holman, pero pues está en un asunto, pero entonces sería como dejarla en el tintero, que es como estos productos que están surgiendo de la televisión pública que él está liderando, cómo pueden pensarse como productos y herramientas pedagógicas para la educación. Lo hablo porque desde mi caso, trabajo en colegios distritales en Bogotá, como a partir del producto de Crónicas de un Sueño que produce Canal Capital, he generado una herramienta pedagógica para volver a la memoria. Y ahí también habría como el apunte, porque alguna vez le escribí a Canal Capital, le dije que por favor colgara eso en YouTube, porque no hay la forma, donde trabajo nunca internet. Por favor, necesitamos todos esos productos con una circulación masiva, porque pues Canal Capital también de pronto, y que lo decía Holman, que ojalá le dejáramos ver las cosas que sí y las cosas que no. Esos productos no están
por ejemplo en YouTube, para que los podamos bajar y verlos cuando queramos. Entonces, eso, gracias. Yo creo que la única forma de controvertir esa estética es, por ejemplo, lo que han hecho también los compañeros del tejido y lo que pues, el llamado es a intentar hacer otras cosas distintas, pero yo creo que lo que aquí se mencionaba era un poco tampoco temerle a que hay una realidad que hay que ver, ¿sí? Sin espectacularizarla ni volverla sensacionalista como la escuela de medios colombiana tomando todo su legado gringo lo ha hecho. O sea, se trata es de que es una realidad, se muestra, pero también hay otras que son las realidades de construcción de los pueblos y que también son muy importantes y que son esfuerzos que tienen que seguirse haciendo. Nosotros también nos hemos preguntado mucho por eso, porque además no tenemos profesionales de la imagen entre nuestros reporteros, pero estamos intentando hacer fotoreportajes. Y con ese intento de fotoreportajes hemos encontrado que hay un montón de estéticas urbanas, por ejemplo. Hace poco en un foro urbano nacional que hubo en la ciudad de Medellín, tratábamos de preguntarnos cómo vamos a captar en imágenes esas identidades urbanas. Sí, yo creo que no hay como una respuesta absoluta para esas preguntas, creo que es una construcción a la que hay que darse, a la que hay que claro, la pregunta hay que hacérsela, porque si no, ¿cómo llegar a algo? Pero que no se contrapone con la necesidad de mostrar la realidad, más allá del sensacionalismo. Brevemente, yo no estuve el martes, pues, y lo que tomé aquí fue lo que me pareció una evidente contradicción, y es que se dijera, pues, se planteó que la gente estaba harta de ver esas imágenes, y yo lo que cuestionaba es, las imágenes o nos fastidia el conflicto, o sea, o es lo que representa. Solamente quería, ignorando pues qué pasó específicamente el martes. Hubo una intervención del profe de arte, ¿cierto? Sí, muy rápidamente, para ti. Vale, no, era muy corta para Holman. Trabajo con colegios distritales en Bogotá, ¿cierto? Y el producto de Canal Capital, Crónicas de un Sueño, lo he utilizado como herramienta pedagógica para trabajar la memoria en las aulas. Tal vez la pregunta también la dije, ¿se han pensado esos productos hacer un gancho de pronto con Secretaría de Educación a ver cómo se empieza a trabajar todo esto como herramienta pedagógica para las aulas, para todos estos grupos periféricos y vulnerables que fácilmente no ven Canal Capital, que fácilmente también por ese mismo hastío no les interesa? Y haciendo como alusión un poco a lo que tú decías, de que lo bueno y lo malo, hablaba un poco de cómo ese Crónicas de Sueño le escribió alguna vez a Canal Capital para que lo colgara en YouTube, porque donde yo trabajo no hay internet, ¿sí me entiendes? Entonces, yo les cuento, es narración, es oralidad total de qué trata tal capítulo. Entonces, como en esa diversificación y colgar todos esos productos a la red para que todos tengamos esa accesibilidad. Y de pronto eso, como de pronto pensar todos esos productos riquísimos que está generando la televisión pública en asocio con, en este caso, el magisterio, Secretaría de Educación, para que vuelvan herramientas pedagógicas, para que hablemos de la memoria en la escuela. Gracias, gracias, profe, porque me permite decir varias cosas. Una, la televisión, querámoslo o no, al final del día siempre hace pedagogía. Buena, mala, pero termina siendo pedagogía. ¿Vale? Carlos Monsiváis, recuerdo mucho que nos dijo una tarde, además una tarde maravillosa, porque era Kapuczynski, Gabo y Carlos Monsiváis. En el 2001, fue un pequeño break de mi exilio y éramos un combo, un grupo. Ahí le he hecho esguinces, ¿no? Y éramos un grupo de 15 periodistas. Carlos Monsiváis decía que, tú lo has escuchado, Ana María, la gran ministra de Educación en América Latina en la televisión. Yo sigo creyendo en ese postulado y más en la televisión pública. Crónicas de un Sueño, por eso digo que chévere la pregunta. Crónicas de un Sueño fue la contrapropuesta a Los Tres Caínes.
surgió de la mortificación de que en un país de víctimas los protagonistas sean los victimarios. Surgió en la mortificación de que la televisión pública, rezagada frente a propuestas como Pablo Escobar, como Tres Caínes, sí, válidas dentro de la televisión comercial, totalmente válidas, pero la televisión pública, en lugar de criticar, tiene que proponer. Y nosotros propusimos Crónicas de un Sueño para decirle a ustedes, jóvenes, contarles lo que fue, como dice un querido colega Jorge Cardona, los años de la peste, la década de los 80. En tono dramatúrgico, con muy buena calidad. Yo recuerdo tu correo, ahora sí, hay que subirlo, hay que subir los capítulos a YouTube. Pero aquí viene la mala noticia, que tiene que ver con lo que yo les decía hace unos minutos. Ayer yo estaba sentado con la Contraloría tratándoles de explicar, ellos, la Contraloría Distrital, preguntaban cuáles fueron las utilidades de Crónicas de un Sueño económico. No han podido entender, ni lo van a entender, porque el tema es acabar la propuesta de carácter penal. No han podido entender que la única utilidad que le pueden exigir a la televisión pública es una utilidad social, en la formación de ciudadanía. Y cuando usted me dice, querido profesor, que usted está hablándoles a sus alumnos, esa es la utilidad que me deben exigir ahora. Esa es la Bueno, buen día para los expositores. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo la comunicación o el periodismo, desde el paradigma que hemos estado discutiendo hoy, desde la disidencia, puede aportar a la resignificación, a la reconstrucción, al aporte pues, de la reconfiguración del relato omitido o invisibilizado de los medios de la infancia y de la juventud? He escuchado aquí pues, que he visto la propuesta de los sectores, movimientos sociales y toda la cuestión que han venido discutiendo a lo largo de su panel, pero quiero preguntarme también por la infancia y la juventud, precisamente como lo decía el señor Morris, en esa época en la que nosotros pues, fuimos adolescentes y niños de la seguridad democrática, en la que no fuimos tenidos en cuenta como actuantes, como niños y jóvenes, precisamente en ese relato tan fragmentado y tan polarizado de la nación por esos años. ¿Cuál es esa aportación? ¿Cómo pensarse esa situación de la infancia y la juventud como etapas realmente vitales en la cuestión pues, de la comunicación y el periodismo disidente? Gracias. A ver, no, yo creo que hay un trabajo interesante que hay que analizar y potencializar, que es el de periodismo para la infancia, que nació en la Red Andy. No sé si lo conozco. La Red Andy, que ya es Red Andy América Latina. Yo tuve la oportunidad incluso de hacer una evaluación de esa agencia y conocí por dentro ese trabajo. Me parece que tiene muchas, digamos, trabaja en la lógica de cómo mirar críticamente con los medios de comunicación el lenguaje que están utilizando y cómo se están refiriendo a los niños, que es un primer paso importante. Y tienen muchas herramientas, tienen mucho trabajo de revisión a posteriori de lo que son los contenidos de los medios en relación con jóvenes y adolescentes, que me parece interesante, y puedes acceder a la página web. Lo otro es que yo creo, pues, voy a parecer como la fanática de las redes, pero creo que ya hay muchas formas en que ellos mismos pueden empezar a comunicarse entre ellos y producir sentido. Yo creo que hay otras formas de analizar también el fenómeno red, y es como formas nuevas de producción de sentido entre quienes tenemos algo en común y queremos tener algo en común. Y yo creo que ahí no estamos hablando de un problema institucional. Mire, hoy hay un tema, digamos, medio teórico y una estrategia práctica que se llama los contrapúblicos, que Nancy Fraser los planteó ya desde la década de los 90. Inclusive se duda si la originalidad del concepto es de ella, pero no hemos podido rastrearlo, digamos, en el punto focal.
pero la estrategia de contrapúblicos es esa, o sea, existen públicos a los que se les ha dado atención mediática y hay otros que serían los contrapúblicos, que existen un poco en la sombra, en la periferia, y que pueden, como fue el movimiento feminista, construir sus propios sentidos comunicativos e incluso sus propios medios de comunicación. Y así fue que el feminismo logró quebrar la privacidad de ciertos temas que afectaban a las mujeres y colocarlos en público. Entonces la estrategia de contrapúblico, le digo, hoy hay así de investigaciones, me llama la atención, de contextos geográficos muy distintos y culturalmente hablando también muy distintos, que están trabajando en la lógica de los contrapúblicos. El contrapúblico no quiere llegar a esa esfera pública grande, pero llega es construyendo su propia identidad con sus propias formas comunicativas, que no necesariamente son medios de comunicación. Ahí hay una veta para explorar bien interesante. Bueno, buenos días. Mi pregunta pues la remito a, digamos, al principio de cuando iniciamos, cuando la profe habla de Chantal Mouffe, y es, digamos, Chantal Mouffe plantea un modelo que ella denomina el modelo adversarial, que básicamente digamos es el modelo en el que ella plantea que los antagonismos deben convertirse en unos agonismos, que esos agonismos vendrían siendo pues esos lugares donde, digamos, se puede construir ese nuevo espacio que saldría del disenso, ¿no? Ella le da muy duro al consenso. Entonces, mi pregunta va es, digamos, así ese consenso conflictual al que ella denomina agonismo y que hace parte de ese modelo adversarial, digamos, en el periodismo disidente, ¿cómo se entendería el periodismo disidente entonces en ese modelo adversarial? ¿Como una práctica dentro de ese modelo o como un instrumento para construir ese modelo? ¿Sí? Digamos que esa es básicamente mi duda, que es bastante teórica, creo. Sí, el problema es que, si notaste, yo no comparto todavía mucho esa expresión de periodismo disidente, pero me parece una pregunta muy inteligente por lo demás. La verdad, te digo una cosa, puede sonar anécdota, pero en un encuentro que hubo en el 2006 en la Javeriana de Estudiantes de Comunicación, vino Chantal. Y yo tenía en mente ya, he pensado esto desde la comunicación. Le dije, ve, tu trabajo en la paradoja democrática me ha inspirado esto desde la comunicación. Y me miró como si fuera de otro planeta. O sea, ella, en principio, ella no cree. Si vamos a ser juiciosos con la lectura de ese texto, ella no creyó en ese momento que se pudiera pensar esa misma paradoja desde la comunicación. Pero yo, osada, me lancé y lo hice. Yo creo que es que el problema no es... sí son las prácticas y sí son las mentalidades, pero no creo que el problema se reduzca y quede atrapado a la lógica del periodismo. Te invitaría a pensarlo como una lógica de comunicación. Y te sugiero un autor que se llama Nicholas Rescher, que escribió un texto y es como contemporáneo de Habermas, también alemán, un texto que se titula Contra la demanda de consenso. Ahí él desarrolla una idea muy interesante de lo que él entiende como la comunicación verdaderamente abierta, que debería dar lugar a una configuración pluralística del campo de lo sociopolítico. Entonces, esa es como la recomendación. De acuerdo, bueno, por cuestiones de logística que hay que entregar el auditorio, no podemos continuar con más intervenciones. Tenemos la última de ese profesor y cerraríamos la ronda de intervenciones, sí, ya por cuestiones de logística. Dios se lo pague este estudiante. La profesora Ana Miralles ha mencionado algo bastante interesante en esta mañana, Rafael, y permíteme que lo haga a título propio la mención, y eso ya lo hemos venido reflexionando, por supuesto, en el contexto AFACON regional, y es cómo desde la academia rodeamos este proyecto, no solamente de Canal Capital, sino estos proyectos visibles de buen periodismo. Y quiero acudir a ese mensaje de la profesora, no porque lo esté haciendo desde la universidad privada, porque esa distinción entre lo público y lo privado también a mí como que no me cuadra mucho, porque esa universalidad estoy de acuerdo con ello frente al proceso del conocimiento. Y creo que hacia allá vamos, Holman,
con el espacio de Mayo y hacia allá vamos con todos los espacios donde el único medio de comunicación de este país, la primera persona que lo atiende a uno cuando va a visitar ese medio es Holman Morris, y creo que eso es un precedente bastante significativo, que el señor, dentro de su afanada y apretujada agenda, abra sus puertas para atendernos. Voy con un grupo de estudiantes en Mayo y llegaron más sorprendidos de lo que yo esperaba que produjeran ellos ese ejercicio de la práctica. Y eso me invita a mí pues a hacer este tipo de invitaciones y de resistencias hacia esos perversos medios de comunicación privados nacionales, incluso locales, con la Carroñosa y demás, para seguir trabajando en un modelo, para seguir proponiendo un modelo de comunicación visible, no solamente desde la televisión, sino desde todo lo que pueda generar la alternatividad. Agradezco este espacio hacia ese diálogo con el que estamos buscando una serie de aprendizajes significativos para los comunicadores que estamos formando, que es la comunicación para lo común. Agradezco este generoso espacio que permite la universidad, pero que también permiten ustedes al sacar tiempo para estar compartiendo con los muchachos. Creo, y la reflexión que hemos venido planteando con los chicos, la formación del periodista no se construye desde el espacio y la clase, se construye desde la práctica Bogotá, se construye desde el escenario escuchar a Ana Miralles, se construye desde el escenario válido que el gerente de uno de los medios de comunicación más reconocidos en Colombia en este momento esté con nosotros. Y lo último, Holman, no sé qué tan agresivo pueda ser, hay que pensar en el canal. Si Canal Capital ya no es de los bogotanos sino de los colombianos, pues hay que pensar en un proyecto de televisión para los colombianos, por supuesto, Holman. Y creo que lo estoy comprometiendo mucho, ¿no? Porque en mi visión de futuro también está el tema de la paz. Y creo que Holman y otros cuantos periodistas son importantes para nuestro país en eso que se viene, no como posconflicto, porque ese concepto gubernamental no me cuadra mucho. Después de esa firma, después de ese acuerdo de paz, llegarán momentos importantes que podemos construir desde la comunicación y desde el periodismo. Hola. No, gracias, gracias profesor por las palabras. Yo sueño que tengamos una televisión pública que se respete. Yo quiero quitarles a los canales privados la posibilidad de seguir tejiendo agenda e imaginarios desde sus de televisión. Y solamente eso puede ser posible si tenemos una televisión pública robusta, que tenga los mejores noticieros, por poner solamente un ejemplo, los noticieros, que interlocuten a la gente, interlocuten con la gente, muestren la diversidad, muestren la diferencia, el pluralismo que es Colombia. Dos, sueño con una televisión pública como herramienta estratégica en la consolidación de los acuerdos, en la reconciliación de los colombianos y en el postconflicto. Una televisión pública para la paz. Esa herramienta que es la televisión no la podemos dejar en manos, la pública, no la podemos dejar que siga siendo parte del decorado de la democracia. Documentales muy bonitos, una televisión bonita, pero que no opina, que no se mete en el debate nacional. ¿Ok? Lamentablemente el gran poder que han adquirido estos dos grandes medios de comunicación privados es mucho el poder que tienen. Es demasiado a la falta de más medios de comunicación en este país. No podemos dejarles a ellos que nos hagan la lectura del posconflicto, que nos hagan la lectura y la reconciliación que ellos quieren. Tenemos un fuerte aplauso para las invitadas. Agradecemos
Les invitamos entonces a que hagan parte de la marcha carnaval. Los esperamos mañana aquí de nuevo a las 2:30 para los retos comunicativos del actual conflicto colombiano que va a tener lugar en este auditorio. ¿La apago? Sí.